Muchísimas bendiciones, amados hermanos. Que la gracia y la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Una vez más, ¿verdad? En un fin de semana tan especial como este, con las elecciones generales que se celebran aquí en República Dominicana. Y obviamente no tengo que insistir, ya el domingo pasado yo di las recomendaciones que como pastor entendía necesarias para que participemos de esta gran fiesta de la democracia. Yo decía que todo cristiano responsable tiene que participar e ir y votar, ¿verdad? Muchas veces se nos deja a la libertad de votar por el menos malo y no por el bueno, porque no encontramos, ¿verdad?, uno que se alinee con los principios y valores que nosotros vivimos. Sin embargo, es necesario que cada uno de nosotros pueda ir y ser parte de esta gran fiesta de la democracia y ejerzamos este derecho, que nadie hable por nosotros, sino que nosotros elijamos lo que Dios ponga. Como todo lo que hacemos, lo ponemos en oración, vemos los valores de cada uno de esos candidatos y vamos y participamos. Pero, como decía, ya el domingo pasado yo tomé tiempo para expresar esto y hoy quiero enfocarme directamente en la palabra de Dios, pedirle al Señor que nos hable. El tema que voy a tratar lo he titulado Servir a la manera de Dios es adoración. Servir a la manera de Dios es adoración. Y la verdad es que cuando puse este título, yo mismo me hice una pregunta y pensaba, ¿será que hay otra manera de servir a Dios? Porque ¿por qué decir servir a la manera de Dios es adoración? Pero muchas veces nosotros queremos honrar a Dios, glorificar a Dios, pero sometiendo a Dios a los estándares que cada uno de nosotros tiene. Es como si acomodáramos a Dios a lo que yo quiero, como si nosotros fuéramos el Señor y Él nuestro siervo. Hermanos, y es todo lo contrario, Dios es Dios. Usted sabe algo, sin nosotros Dios sigue siendo Dios, pero sin Dios usted no es nada. Perdóneme si le ofendo, pero es una realidad. Sin Dios usted y yo no somos nada, porque se quita el propósito y el sentido de nuestras vidas. Entonces somos nosotros quienes tenemos que ajustarnos a los mandamientos de Dios y al propósito de Dios, a fin de que a través del servicio a Dios, a la manera que Él ha dicho, entonces le adoremos. Siempre pongo un ejemplo de esto. Una madre que a su hijo adolescente le dice que arregle su habitación. Vamos a decir que este adolescente es varón, ¿verdad? Porque se hace como más difícil. Los varones tendemos a ser un poquito más desorganizados, o al menos algunos, ¿verdad? Y su madre le dice, yo arreglaré la habitación, y pasan 3 días, y que al cuarto él la arregle. ¿Obedeció? No, hermano, porque obedecer conlleva a actuar inmediatamente en aquello que se nos ha ordenado. Así que, basado en eso, vamos a ver este tema, servir a la manera de Dios es adoración, y quiero leer en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 6, versos 10 al 12. Son los primeros 2 versos en los que voy a basar lo que hoy vamos a hablar. Dice la palabra de Dios, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Quiero dejarlo allí, porque para que podamos entender un poquito mejor
lo que quiero hoy compartir contigo, debo hacer un breve recuento histórico que nos trae al contexto, ¿verdad?, donde está insertada esta porción que acabamos de leer en el segundo libro de Samuel. Y voy a iniciar esa historia en el capítulo 4, no lo voy a leer, voy a parafrasear, pero lo cito para que usted pueda luego en su casa tener un tiempo de estudio de la palabra de Dios y ser enriquecido con esto que hoy estamos hablando. En el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 4, vemos cómo por el pecado de Saúl y de Elí, que eran hombres de Dios, porque Saúl fue el primer rey de Israel, elegido, ¿verdad?, por Dios, y Elí era un sacerdote, habían perdido la visión. Y qué triste cuando nosotros, habiendo sido heraldos, ¿verdad?, nos separamos del camino y del propósito de Dios. Eso es muy triste. Para mí es más triste una persona que se separa del camino de Dios que una que nunca lo encontró. De verdad, es mucho más triste. Y vemos cómo por el pecado de estos hombres, el pueblo de Israel se separó de la dirección de Dios y entonces fue vencido por los filisteos, quienes se llevaron el arca del pacto. Y el arca del pacto, para que quede bien claro lo que vamos a tratar hoy, era un mueble en el cual estaban guardadas, entre otras cosas, las tablas de la ley dadas a Moisés. Pero lo interesante de esto, y no me voy a poner en los detalles de lo que estaba dentro, de lo que estaba afuera, lo interesante de esto es que esa arca representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Cuántos recuerdan una interacción entre Moisés y Dios en la que Moisés le dijo: no, es que si tu presencia no va con nosotros, yo no voy a dar un solo paso? Es decir, que la fortaleza del pueblo de Israel, saliendo de Egipto, de donde el Señor los rescató, estaba en que el Señor su Dios estaba con ellos y en medio de ellos. Manifestaciones maravillosas en el desierto, como columna de fuego, como nube, pero la presencia de Dios estaba con ellos y el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Imagínense que por el pecado, y eso es lo que el pecado provoca la muerte, separación, y el pecado aleja la presencia de Dios de nosotros, porque Dios no puede estar y coexistir con el pecado, ¿verdad?, sino que Él limpia nuestro pecado y nos llena. Entonces, asimismo, el pueblo de Israel fue derrotado y los filisteos se llevaron el arca del pacto a su nación. Claro, eso tuvo consecuencia para los filisteos también, porque aunque esto fue juicio, ¿verdad?, por el pecado de ellos, la historia cuenta de que el tiempo que estuvo el arca del pacto con los filisteos, para ellos fue un tiempo terrible, donde el Señor trajo sobre ellos múltiples plagas, incluyendo una plaga de tumores. Hermanos, y era una mortandad terrible lo que acampaba. Miren cómo es, lo que significaba para el pueblo de Dios la presencia de Dios, permitía que el pueblo prevaleciera y era símbolo de vida. Pero para los filisteos, la presencia de Dios en medio de ellos, esa presencia del arca del pacto, lo que trajo fue muerte. Y eso nos va a nosotros dando una dirección de hacia dónde hay un camino de vida y hacia dónde hay un camino de muerte. Bueno, esas son historias maravillosas que yo quisiera que usted leyera. Los filisteos pusieron el arca donde estaba su dios Dagón, y al otro día Dagón salió con la cabeza cortada y las manos y desplomado, ¿verdad? Bueno, ellos decidieron, nosotros no soportamos esto, vamos a devolverle a Israel su arca, que esto se vaya de aquí y que esta mortandad termine. Y entonces montaron en un
carruaje nuevo, con bueyes, el arca, y lo dejaron correr que fuera. Y los hombres del pueblo de Israel tomaron el arca y lo llevaron a la casa de Abinadab. Y allí permaneció un largo tiempo, unos 20 años. Unos 20 años. En breves palabras les he resumido los capítulos 4, 5 y 6 del primer libro de Samuel. ¿Cuántos me dicen que lo van a estudiar luego en su casa para ser enriquecidos, verdad? Porque fueron pocas palabras. Ahora, estos siervos de Dios llevaron el arca recuperada a la casa de Abinadab y allí permaneció un largo tiempo, unos 20 años. Y quiero repetir esto y quiero hacer énfasis, porque más adelante voy a poner, digamos en comparación, la casa de Abinadab con la casa de Obed-Edom, en términos de tiempo y en términos de manifestación de Dios. Entonces, hasta que en este capítulo 6 de 2 de Samuel, David, al ver lo que había pasado, y tengo que contarle lo que pasó antes en el capítulo 5 para que todavía tenga sentido. Ya siendo David rey sobre Israel, ¿verdad? Había muerto Saúl, David había sido ungido por rey sobre Israel, Dios lo había bendecido y David decidió llevar el arca de la casa de Abinadab, ¿verdad?, hacia la ciudad de David. Pero cuando empezó a hacer esto, entonces sucedió que lo hizo de una manera incorrecta. David, en el capítulo 6 de 2 de Samuel, se decide a llevar el arca a Jerusalén, pero comete varios errores. Y yo quiero, para mí es importante señalar algunos de estos errores, al menos 3, para que nosotros lo tomemos en cuenta y entendamos cómo el servir a la manera de Dios es lo que produce adoración. El primer error fue que el arca fue llevada en bueyes nuevos. Y la verdad es que hay un simbolismo allí de poner la presencia de Dios en los neófitos, ¿verdad? Entender que tenemos que alcanzar una madurez antes de nosotros poder ser medio de transportar la presencia de Dios. Por eso es que es necesario que nosotros no nos quedemos pequeños, sino que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y de sus mandatos, porque haciendo esto vamos a poder obedecer no solamente lo que creemos que Dios quiere que hagamos, sino lo que Dios dice que hagamos. Sus mandatos están claros. Esta es mi Biblia, yo soy lo que ella dice que soy, yo hago lo que ella dice que yo haga. Pero si yo no la leo, si yo no la estudio, no voy a conocer cuáles son esos mandatos de Dios y por tanto, aún amando a Dios, voy a fallarle. Por eso es necesario que usted y yo procuremos alcanzar madurez, ver, conocer qué demanda Dios de nosotros a fin de que podamos honrarle y hacer las cosas a la manera de Dios. El segundo error que quiero resaltar es que el arca se llevó en un carro nuevo. Yo mencioné eso hace un rato. Sí, lo mencioné. Pero ¿por quién? ¿Quién hizo eso? ¿Quién montó el arca en un carro y la mandó? Los filisteos. Es decir, que David movió el arca usando los elementos de los filisteos y no el mandato que Dios había dado de cómo se debía mover el arca. Si nosotros buscamos en Números 4, creo que a la altura del versículo 5, hay una serie de indicaciones específicas que Dios había dado de cómo se debía mover el arca. A los filisteos se lo pasamos por alto porque son filisteos. Pero David, rey de Israel, debía conocer los mandatos de parte de Dios y cómo se debía mover el arca. ¿Y qué pasó? Que moviéndolo de esa manera, y quiero aclarar que lo que Números 4:5 especifica, es que el arca debía ser cargada en los hombros de los levitas escogidos por Dios. Y lo que hizo David fue que lo montaron en un carro nuevo. ¿Y qué pasó?
que uno de los hijos de Abinadab, Usa, ustedes ven cómo todo va tomando sentido, al ver que el carro tropezó y el arca se iba a caer, quiso ir y sostener el arca. Y entonces, al tocar el arca, que no le era permitido, ¿qué pasó con Usa? Que murió. Y tengo que decirle que este es uno de los pasajes de la Biblia que en mi adolescencia y mi juventud me traían mayor confusión. Por eso me he tomado este tiempo de hacer este recuento e ir parafraseando esas partes y rogándole a ustedes que estudien esos versos. Por eso les di la cita en su casa, porque la mayor parte de mi adolescencia y juventud decía, pero un Dios tan bueno, un Dios que me ama tanto, ¿cómo es posible que por Él querer ayudar a que no se destruyera, a que no se cayera el arca del pacto, al tocarlo, morir? Pero cuando nosotros analizamos las cosas, vemos que no fue causa de la falta de amor de Dios, que fue consecuencia del pecado, porque, hermanos, empezaron mal desde el principio. El movimiento que se estaba haciendo del arca no era conforme a las instrucciones que Dios había dado. Dios había señalado quién, cómo, cuándo. Sin embargo, ellos simplemente quisieron moverla, teniendo en su corazón buenas intenciones, pero no haciendo las cosas a la manera de Dios. Eso me da a mí esperanza, porque muchas veces, miren, yo amo al Señor. Si de una cosa yo estoy seguro es que yo lo amo, yo quiero honrarlo, yo quiero hacer todo para dar gloria a Él. Pero muchas veces yo he cometido errores y quizás tú te puedes sentir identificado en esta mañana también por no conocer la manera en que Dios quiere que nosotros hagamos aquello que nos ha mandado. Y todo eso está aquí. La palabra de Dios no se contradice a sí mismo. Mira, una persona que diga, yo necesito visa para ir a predicar la palabra de Dios a las naciones, así que yo voy a ir a la embajada y voy a hablar tremenda mentira para que el cónsul crea, me dé la visa y yo poder cumplir el propósito de Dios. ¿Usted cree que Dios bendice eso? Y después llega con su pasaporte y con su visa. Pastor, las bendiciones de Dios y la mentiraza que tú hablaste en el consulado. Hermanos, no permitamos que las bendiciones se conviertan en maldiciones. ¿Y tú sabes cómo se convierten las bendiciones en maldiciones? Sacando a Dios del asunto. Todo lo que está fuera de Dios se convierte en maldición. Así como la palabra dice que todo lo que es en Dios, ¿verdad? Romanos 8:28, a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien, aún aquellas que a nuestros ojos son negativas. Entonces eso me ayudó a entender qué fue lo que pasó con Usa. Es que se estaba haciendo, había una cadena de pecado allí. Un tercer error que quiero resaltar es que no solamente se estaba transportando en un carro, lo que provocó, ¿verdad?, el traspié de Usa, sino que Usa quiso tomar lo que de sí estaba para ayudar. ¿Qué él iba a hacer? Usar su fuerza, usar sus manos. ¿Cuántas veces nosotros queremos ministrar la presencia de Dios usando nuestras fortalezas, usando lo que somos, y nos olvidamos de que la ministración solamente se logra cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas? Ustedes saben que yo animo a que nos preparemos. Y siempre digo que el Señor usa mejor a aquellos que se preparan. Pero yo prefiero una gente que no sepa de nada, lleno de la presencia de Dios, a uno que sepa de todo, pero que no busque agradar a Dios con todo lo que hace. ¿Por qué? Porque el talento te va a llevar a un lugar cimero, pero no es el talento, sino el carácter lo que te va a hacer permanecer. Una gente con talento puede lograr
alcanzar metas, pero solamente va a permanecer a medida que tenga su carácter formado conforme a Jesús. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Solamente este episodio de Usa fuera el centro de un mensaje. Y como ese no es el centro del mensaje, solamente quería señalar eso para enriquecer, ¿verdad?, todo el contexto en el cual leímos lo que pasaba con Obed-Edom. Entonces ahí es que David dice, no, espérate, yo no voy a seguir porque era una fiesta. David iba danzando y cantando delante del arca y de pronto Usa falleció y David se entristeció. ¿Y por qué Dios permitió esto? Y decidió entonces, lleven el arca a la casa de Obed-Edom, el geteo. Y yo quiero que ustedes entiendan que geteo no es más que el gentilicio de las personas que son de Gad, que son filisteos. Sin embargo, este hombre, estando en esa región, fue bendecido con la presencia del arca de Dios, es decir, la presencia de Dios en su casa. Y ahora sí quiero resaltar que Obed-Edom significa el servidor de Edom. Es decir, que es un hombre que era reconocido por su servicio. Sabemos que en esta cultura oriental los nombres eran lo que hablaban de los atributos de cada quien. Por eso los nombres de Dios. Por eso nosotros decimos Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Decimos Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. De igual manera, Obed-Edom significa que él era el servidor. Había un espíritu de servicio. Y es que se necesita tener un corazón de servicio y de reverencia a Dios y a su presencia para atraer la presencia de Dios. Miren, Abinadab duró 20 años. Les dije que más adelante iba a hacer referencia con el arca en su casa. Y yo quiero que usted me diga, ¿qué se dice de Abinadab? Dígame qué referencia hay en la Biblia de Abinadab. Bueno, la referencia una le voy a decir que era el papá de Usa. Aquel que en su propia fuerza quiso ayudar a Dios y murió. ¿Cómo es posible que 20 años con el arca del pacto, con la presencia de Jehová en su casa, y no haya muchos testimonios de Abinadab? Sin embargo, Obed-Edom, ¿cuánto yo dije que estuvo el arca del pacto en su casa? 3 meses. Y más adelante voy a detallar cómo fue bendecido por Dios en tan solo 3 meses. Hermanos, eso tiene que llamar nuestra atención. Hermanos, hoy yo estoy tomando este tiempo de hacer ese paralelismo entre la casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom para que tú elijas cómo va a ser tu casa. Porque posiblemente lo que pasó con Abinadab es que por 20 años estuvo ahí la presencia, que perdieron la reverencia. Ustedes no saben que con la familiaridad se pierde la reverencia. Muchas veces. Bueno, nosotros lo estamos viviendo ahora con esta pandemia. Hay gente que va a los trabajos y como en el trabajo somos casi familia porque nos pasamos aquí 8 horas y estamos juntos, de momento me quito mi mascarilla. Hay una regla de que hay que ponerse la mascarilla, pero es incómoda, hermano. Yo no sé usted, pero yo no me he acostumbrado a esa mascarilla. Yo he orando entrar a mi carro, que es el único sitio donde me la quito. Eso sí, que desde que me la quito, antes de prender el carro, desde que me monto en el carro, antes de encenderlo, me quito la mascarilla. Obviamente si estoy solo, ¿verdad? O con mi familia nuclear. Pero se descuidan, les resta valor y entonces vienen las consecuencias. De igual manera, muchas veces, el que está mucho en la casa del Señor o esto, tiende, no es que debe ser así, pero tiende a perder el respeto, a perder la reverencia, a perder el espíritu de servicio. Y de pronto, usted lo ve que está sirviendo, pero se le olvida para qué está sirviendo.
Usted lo ve que sirve y que juega un rol, un papel, pero se le olvida para quién lo está haciendo. Y se convierte en una carga. Ay, es domingo ya. Levantame temprano. Oye, que me toca a mí hoy sacar los papeles del baño en la iglesia. ¿Por qué no lo saca el pastor? Y vamos perdiendo la reverencia y vamos perdiendo el espíritu de servicio. Yo siempre le digo a los que estamos aquí en la oficina, a los que trabajamos en el servicio, a los servidores, le digo, cada cosa que se hace en la iglesia juega un rol estelar. No hay un servicio más pequeño que otro. Cada uno es importante. Imagínense que la persona que saca los papeles del baño al terminar el servicio dure 3 o 4 semanas sin sacarlo. Para tomar un uso y un servicio que pareciera vil. ¿Usted cree que con este aire acondicionado, nosotros, luego de 4 semanas, sin sacar los papeles del baño, pudiéramos estar adorando a Dios? Y perdóneme de verdad si resulta ofensivo este ejemplo, pero es para que usted entienda que no hay un servicio que sea pequeño o que no sea prioritario. Pero de igual manera, cada área, cada utensilio de esta casa está dedicado a Dios. Cuando usted va al baño o a la cocina, ¿verdad? Porque me he enfocado hoy en el baño. En la cocina, usted no puede tomar esos elementos, esos instrumentos a la ligera. Tiene que entender que está en la casa de Dios y que cada uno de esos instrumentos juegan un rol en el propósito de Dios. Entonces, ¿vas a ser como Abinadab? ¿O vas a ser como Obed-Edom? Yo quiero compartirles brevemente un testimonio que yo viví la noche antes de mi ordenación. 15 años cumplí en este año de haber sido ordenado pastor en esta iglesia. Yo conocí al Señor en esta iglesia siendo un adolescente. Crecí, fui instruido por mis pastores y hace 15 años fui ordenado pastor. Hace 10 años que soy el pastor titular de esta casa de forma inmerecida. Pero yo recuerdo, y quiero decir esto porque va completamente en línea con lo que te estoy diciendo, que la noche antes de mi ordenación, que fue en el campamento de Maimón, el Donald Wonker, ¿es que se llama? Algo así. El campamento de Maimón, no sé cuántos han ido. Yo recuerdo que la noche antes de mi ordenación, yo fui a la cabaña de mis pastores y toqué la puerta. Y les dije, necesito hablar con ustedes. Y ellos, wow, pero hoy, un sábado en la noche, en asamblea. Pero ven, entra, como siempre. Me recibieron, nos sentamos en su cabaña. Y yo le dije, pastores, yo creo que ustedes se equivocaron. ¿Cómo así? No, yo sé que en su corazón estaba el ordenarme, que completé los estudios teológicos, que hice todo lo que usted me dijo. Pero yo no estoy listo para ser un pastor. Toda esta semana me la pasé estudiando en la Biblia lo que es ser un pastor y yo no cumplo con esos requisitos. Así que lamentablemente yo vengo a decirle a ustedes que no procedamos porque yo no soy eso. Y recuerdo el rostro de mi pastora. Mi pastor estaba serio escuchándome. Y mi pastora se levantó y levantó las manos al cielo y una sonrisa se le dibujó en el rostro y dijo, ¡sí! ¡Gloria a Dios! Y miró al pastor y le dijo, Ramón, ya él está listo, tranquilo, ¡qué bueno! Ya no me queda duda en el corazón, podemos proceder y ordenarlo, pastor. Y yo me quedé como, no, pero ella no me entendió. ¿Qué fue lo que usted entendió? Usted no me entendió. Y dice ella, sí,
Eso que tú sientes ahora me demuestra que estás listo para servir a Dios. Siempre tienes que pensar que tú no eres digno, que tú no cubres la talla, que tú no estás preparado, para que no dependas de tus fuerzas, de tu capacidad ni de tu conocimiento, para que dependas completamente de la presencia de Dios en tu vida. Y por eso, hermanos, desde ese día yo entendí que no subo a este lugar si no tengo un temor reverente de que Dios me use, de que tenga que rogar, sufrir, llorar, pedirle, Señor, háblame. Porque Dios me guarde de venir aquí a predicar palabras complacientes. Yo vengo y predico lo que Dios me habla. Un día son palabras dulces y motivacionales. Y otro día son palabras buenas, pero que quebrantan las coyunturas y los tuétanos y que duelen. El domingo pasado, por ejemplo, fue un mensaje que para mí, de verdad, tengo que decirlo públicamente, para mí fue un mensaje insípido. Pero fue lo que Dios me dijo que hablara. Y entonces cuando yo llego a mi casa, mi hija Abril, que yo siempre tengo que estarle diciendo y viendo, mi hija, ¿qué te pareció el mensaje? Bien. Y yo, wow, pero tantas noches orando, la preparación y bien, dime algo, por Dios. Bien. Y entonces el domingo pasado ella me dice, wow, papi, ese mensaje sí me ministró, sí. Y yo me quedo como... Y por allá sale mi mamá y dice, sí, porque wow, que Dios... Y yo digo, ok, entendí. Es que no se trata de mí. Hermanos, y te digo esto porque muchas veces nosotros tomamos las cosas por sentado. No, hermanos, que el temor, el temblor de bendecir y de ministrar y adorar a un Dios que es santo, 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 tiene que estar presente en nuestras vidas para que nosotros nos humillemos y reconozcamos y digamos, es que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. Y entonces cuando Él nos ve así humillados, la Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, ¿tú quieres que la presencia de Dios esté de lejito en tu vida? ¿O tú quieres que Él esté ahí atendiendo tu necesidad? ¿Qué tú eliges? ¿Qué tú eliges? Obed-Edom solamente duró 3 meses con el arca en su casa. Y mira lo que se declara acerca de él en el texto con el que inicié esta mañana. Primero, que Dios lo bendijo a él. Así lo dice. A David le dijeron que Dios había bendecido a Obed-Edom porque tenía el arca en su casa. Y yo pregunto aquí y pregunto a los amigos que nos ven a través de las redes. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios sobre su vida? ¿Cuántos quieren que se digan de sí? Ese es un bendecido de Dios. Levánteme su mano a ver. Entonces tenemos que procurar el arca del pacto en nuestras vidas, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestras vidas. Pero miren esto, no solamente bendijo Dios a Obed-Edom, dice que bendijo Dios a toda su casa. Y una vez más quiero preguntar a los que nos ven y a ustedes que están aquí, ¿cuántos quieren que toda su familia conozca a Dios y sea bendecida por Dios? Levánteme la mano. Saben, cuando vemos la historia, y ahí tendríamos que leer todos los libros de Crónica y de Samuel, y ahí sí ya que sería una tarea mucho más difícil, pero vemos cómo Obed-Edom fue parte de los músicos, fue parte de los que iban escoltando el arca cuando finalmente fue llevada a Jerusalén, a la ciudad de David. Y además le fue dada a él y su casa la función de ser portero en el templo, portero de la casa de Dios. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué dice el salmista? Dice, yo prefiero ser el portero en la casa de Dios que habitar en el palacio de un rey.
que habitar en lugares de impiedad. O sea, había un anhelo por el salmista de decir, mira, yo quiero estar en la casa de Dios. Y a Obed-Edom le fue dada y toda su familia la libertad, la potestad, el privilegio de ser un portero de la casa de Jehová. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuántos quieren ver toda su familia sirviendo a Jehová y siendo bendecida por Jehová? Pues nos conviene tener el arca en nuestra casa, nos conviene ser llenos de la presencia de Dios. Hermano, yo no sé si usted me está siguiendo, yo estoy emocionado. Porque yo procuro la presencia de Dios en mi vida y yo sé que la palabra de Dios no miente. Entonces, ¿seré bendecido yo? Usted puede decir eso, soy un bendecido. Y será bendecida toda mi casa. Ahora, también podemos ver en el mismo texto que leímos, usted lo cerró, que le dicen a David que no solamente Dios bendijo a Obed-Edom, no solamente Dios bendijo a toda su casa, dice, y por el arca estar allí esos 3 meses, Dios ha bendecido todo lo que él tenía. Hermanos, nosotros nos preocupan las añadiduras. La Biblia lo dice claro, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero aquí en este verso está diciendo que por la presencia de Dios en la casa de este hombre, no solamente fueron bendecidos él y su familia, sino que todo lo que él tenía fue también bendecido. Es decir, su ganado, tu trabajo. ¿Cuántos quieren que su trabajo sea prosperado? Su negocio, ¿verdad? Su casa, todo lo que tenía prosperado. Por eso es que nosotros damos gloria a Dios cuando compramos un carro, no porque el carro signifique nada, es porque todo lo que tenemos está siendo prosperado por la bendición de Dios que está en medio nuestro. Y en cuarto lugar, que es parte de esto de su casa, Dios lo hizo un ministro suyo, como describí hace unos minutos. El arca del pacto, hermanos, simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. En sí misma, el arca del pacto es un símbolo de Jesucristo. Porque ¿quién es Jesucristo? Cuando fue anunciado Jesucristo, ¿cómo le dijeron? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El arca del pacto, ¿qué era? Dios con su pueblo. El arca del pacto no es más que un símbolo de Jesús. Es necesario que tú y yo tengamos el arca del pacto en nuestra vida. Es necesario que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Y eso se logra a través de Jesús. Es necesario que tú y yo, amigo que nos ves, tengamos a Jesús en nuestro corazón para que seamos bendecidos nosotros. Por eso es que la palabra de Dios dice, porque ella no se contradice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sea bendecida tu casa y sea bendecido todo lo que tienes. Además, el Señor te hace un ministro de Él, un siervo del Altísimo. Es decir, que donde quiera que tú y yo vamos, tenemos que llevar la presencia del Señor con nosotros. Debe seguirnos el olor a Cristo, que la gente vea, note que Cristo está en nosotros. Y que como David se diga de nosotros, mira, la casa de Obed-Edom, ese filisteo, la casa de Jorge, ese pecador, ese hombre débil, pero ahora con la presencia de Jesús en su vida está siendo bendecido, prosperado y tiene propósito y sentido. Me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo en su carta segunda a los Corintios, segunda de Corintios 2, 14, 16, si pueden leerlo en la pantalla. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan
y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, si yo quiero decir, ¿se le pareció esto de olor de vida para vida y olor de muerte para muerte a algo que yo he mencionado en este mensaje? ¿Qué pasó con el arca del pacto mientras estaba en el pueblo de Israel? Era vida. A ellos le daban la victoria, le iba bien. Pero cuando el arca del pacto estuvo en medio de los filisteos, ¿para qué fue? Para muerte. Así mismo es cuando usted y yo, llenos de la presencia del Señor, vamos allá afuera y predicamos el evangelio y le anunciamos a otros esta verdad. A los que creen esta verdad, este olor que usted y yo desprendemos, el olor a Cristo, que digan huele como Él, habla como Él, camina como Él. Ese olor es para vida al que cree. Pero al que le rechaza, al que se burla, al que lo vitupera, este olor se convierte en un olor de muerte. Porque Él les ha dado potestad a todos los que les recibieron de ser llamados hijos de Dios. Pero los que no lo recibieron, ya ellos han sido condenados. Es decir, que se da lo mismo que con el arca del pacto, olor de vida para los que se salvan. Y olor de muerte para muerte. Es decir, hermanos, que tú y yo debemos estar preparados para servir a Dios. ¿Pero cómo? A la manera de Dios. Tenemos que enterarnos porque tú y yo somos ahora recipientes de la presencia de Dios porque Jesús está en nuestras vidas. Tenemos que saber cómo andar porque la Biblia dice andad como hijos de luz. Muy bien, andad como hijos de luz. ¿Cómo andan los hijos de luz? ¿Cómo andan los hijos de luz? Andad conforme a la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Cuál fue la vocación? Con la que fui llamado. Todo eso está aquí, tenemos que prepararnos. Entonces, ¿qué hizo David? David fue a la palabra de Dios y dijo, espérate, a mí traté de mover el arca, me fue mal, muerte. Se la mandé a Obed-Edom, le va bien. No, yo quiero que me vaya bien. ¿Qué fue lo que hice mal? Déjame buscar números. Entonces mira lo que dice en el primer libro de Crónicas 15:2. Ya cuenta cuando David va a la casa de Obed-Edom y mira lo que dice. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Pues no eran un carro nuevo. No era con unos bueyes nuevos. No, el arca no debe ser llevada sino por los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirva perpetuamente. Y haciendo las cosas como Dios había dicho, pudo David llevar el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. ¿Y saben cómo iba David delante del arca? Con panderos, con arpa, danzando, levantando, abriendo sus vestiduras, gozoso, danzaba. Tanto que su mujer la esperó, y ese otro mensaje, burlándose de él allá. No voy a entrar en esa parte. Pero todo el camino, porque servir a Dios a su manera produce gozo. Hermanos, hacer las cosas fuera de la manera de Dios quizás nos permite a nosotros alcanzar el objetivo. Si usted habla la mentira, quizás le den la visa. Pero ¿saben? Eso no va a ser causa de gozo para usted. Pero cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, entonces su vida se llena de un gozo que usted puede danzar, remolinear. Porque hacer las cosas a la manera de Dios produce gozo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 14 y 15, un poquito más adelante de donde iniciamos, dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Hay júbilo? ¿Hay sonido de trompeta en tu vida?
Si la respuesta es no a alguna de estas aseveraciones, hoy hay oportunidad de que te llenes de la presencia de Dios, de que conozcas sus maneras y de que sirvas a Dios a su manera, y esto te va a llenar y va a producir en tu vida gozo. Yo quiero resumir todo el mensaje de hoy con una frase, y quiero pedirle a los adoradores que se preparen para que juntos adoremos al Señor. Pero si yo voy a resumir todo esto, imagínense un mensaje histórico. Eso le queda bien a Jorge David nada más. Pero tratar de predicar en 45 minutos un mensaje histórico es bien difícil, pero imagínense resumirlo en una frase. Pero si yo fuera a resumir todo este mensaje de hoy, y usted me prometió que va a estudiar todos estos capítulos, yo te diría lo siguiente, hermano. Quiero que esto se grabe en tu corazón. No menospreciemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Seamos reverentes a ella. No la demos por sentado. Seamos reverentes a ella. Obedezcamos su palabra. Y esto traerá gozo para bendición nuestra y testimonio de Cristo a los demás. Quiero leerla una vez más, porque quiero que tú la interiorices y la hagas tuya. No menospreciemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Seamos reverentes a ella. Obedezcamos su palabra. Esto traerá un gozo que es para nuestra bendición y testimonio de Cristo a los demás. Que Dios te bendiga.